Arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y hoy día vamos a continuar nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a tratar de avanzar un poquito más del capítulo 7 de la carta. Vamos a tratar de abarcar hasta el versículo 13, vamos a ver cómo nos va con eso. Y para poder entender el texto que vamos a leer hoy, como siempre digo, tenemos que entrar en el contexto de la carta. La carta de Pablo a los romanos es una carta cuyo, no sé cómo decirlo, cuyo propósito es poder instruir a la iglesia en Roma con respecto al Evangelio, pero de una manera muy profunda. Creo que mientras hemos ido leyendo capítulo tras capítulo esta carta, hemos ido profundizando más en nuestro entendimiento de las buenas noticias de salvación. Pablo, en los primeros 4 capítulos de esta carta, ha tratado de mostrarle a la iglesia en Roma y por lo tanto también a nosotros qué es la justicia de Dios, por qué necesitamos la justicia de Dios y cómo podemos obtenerla. Porque es por medio de la justicia de Dios que todo ser humano va a ser justo, ya que todos hemos fallado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay otra forma de salvación, necesitamos la justicia de Dios. Y eso es lo que Pablo trató de explicar muy bien en los primeros 4 capítulos. A partir del capítulo 5 ya ha cambiado un poco la cosa. Hemos visto cómo Pablo ha pasado de la justificación, ha pasado a la santificación. O sea, ya nuestra vida práctica, nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida guiada por el Señor en el día a día, mientras estamos de paso en este mundo. Y ha tratado de mostrarnos que ahora que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, ahora teniendo paz para con Dios y estando en un lugar de gracia perenne, firme, nosotros podemos gloriarnos en Dios constantemente. No solamente Pablo nos ha mostrado eso, sino también nos ha mostrado que de Adán, hemos heredado la muerte. De Adán heredamos la muerte y por lo tanto el resultado de la muerte nos ha llevado a pecar y por lo tanto estar condenados. En cierto sentido podríamos decir entonces que de Adán hemos heredado la muerte, el pecado y la condenación. Pero hace un contraste muy hermoso con Cristo. En cambio, en Cristo encontramos gracia, encontramos justicia y encontramos vida eterna. Ese es el contraste que hace Pablo. Pero mientras Pablo en el capítulo 5 explica todo esto, luego en el capítulo 6 y en el capítulo 7 empieza a levantar distintas preguntas que pueden surgir cuando alguien entiende estas verdades. Ok, si realmente a la luz del pecado, o porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dijo Pablo en el capítulo 5, entonces podemos pecar abundantemente para que así la gracia sobreabunde. Y la respuesta de Pablo es no, de ninguna manera. Y explica el por qué. También alguien podría decir, entonces, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿significa que podemos pecar todo lo que queramos? Y Pablo dice, de ninguna manera. Y vuelve a explicar nuevamente por qué nosotros, aunque ya no estamos bajo la ley de Moisés, tenemos que vivir en justicia, porque ahora somos esclavos de Cristo, diría Pablo. Y por último, y esto ya lo vimos el día de ayer, en la primera parte del capítulo 7, Pablo abre un paréntesis, donde en este paréntesis nos muestra la realidad de que nosotros hemos muerto a la ley de Moisés. ¿De qué manera? Que al estar unidos a Cristo, hemos muerto juntamente con Él. Y la ley no tiene dominio hacia una persona muerta. Por lo tanto, si morimos con Cristo, hemos muerto también al dominio de la ley. No solamente esto, sino que Cristo al resucitar y al nosotros resucitar con Él, estamos unidos a un Señor de todas maneras. Por lo tanto, le rendimos lealtad, le rendimos obediencia a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por lo tanto, ahora estamos unidos a un nuevo hombre, a una nueva naturaleza, ahora tenemos el Espíritu de Dios y por lo tanto no es que no tengamos ley, pero hemos muerto a la ley de Moisés que Dios estableció en el monte Sinaí. Eso es lo que Pablo ha dicho en la primera parte del capítulo 7 de Romanos. Pero ahora se va a levantar otra pregunta importante. Pregunta que Pablo va a responder en los siguientes versículos que vamos a leer a continuación. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta tiene que ver con la ley de Moisés nuevamente. La pregunta tiene que ver con el sentido de empezar a equiparar la ley con el pecado. Porque si nosotros leemos las respuestas de Pablo, que él fue levantando en el capítulo 6 y en el capítulo 7, alguien podría llegar a decir, y esto lo vemos en los comentarios, lo siguiente. Entonces me estás diciendo, Horacio, o me estás diciendo, Pablo, que la ley es mala, que la ley que Dios entregó a Moisés es mala, que la ley que entregó Dios a Moisés es la que te produce a ti el pecado. Y Pablo va a decir de ninguna manera. Por lo tanto, vamos a leer la respuesta de Pablo a esta pregunta.
Pero para que ustedes puedan entender por qué alguien pudiera levantar esta pregunta, vamos a hacer un repaso rápido nada más de ciertos versículos que Pablo ha ido diciendo en su argumentación en Romanos anteriormente, para que ustedes se puedan dar cuenta cómo hay personas que sí pueden hacer esta argumentación equivocada y por eso Pablo lo va a solucionar. Quiero mostrarles en pantalla lo siguiente, déjenme ver si lo puedo poner rápido, los siguientes versículos. Miren lo que, por ejemplo, Pablo dijo en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 20, con respecto a la ley de Moisés. Dice, ya que nadie será justificado, o sea, declarado justo, delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve, ¿para qué? Para reconocer el pecado. Ok, se une la ley con el pecado aquí. Es para reconocer el pecado. Cuando estaba hablando de Abraham, en el capítulo 4 dice, porque la ley produce castigo. Por lo tanto, acá pareciera que la ley es mala, ¿no? Produce castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En Cristo ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, ya no hay transgresión, ya no hay pecado. En el capítulo 5, miren lo que dice cuando está hablando acerca de Adán y Cristo. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Noten esto, la ley se introdujo para que abundara el pecado. O sea, la ley tiene que ser mala. O sea, miren lo que está causando la ley. La ley está causando que abunde el pecado. La ley no es buena para nada. Capítulo 6, versículo 14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten este verso. Entonces, si ya no estamos bajo pecado porque ya no estamos bajo la ley, entonces la ley tiene que ver con el pecado. La ley es mala, la ley es pecado. Si se dan cuenta, cuando uno lee estos versículos fuera del contexto y únicamente enfocándose en ellos, pareciera ser de que la ley es mala, de que la ley que Dios le dio a la nación de Israel en el monte Sinaí es mala, porque aumenta el pecado, es como que está unida al pecado. Ahora, Pablo va a responder a esta pregunta. ¿La ley entonces es mala o no es mala? Vamos a leerlo a continuación en el capítulo 7, en el versículo, déjenme ver, 7 en adelante. Vamos a entrar al texto como tal, ya habiendo dejado claro el contexto. Versículo 7. Miren lo que dice Pablo. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, aquí Pablo empieza respondiendo la pregunta que estábamos tratando de sustentar en la introducción. Entonces, ¿podemos decir que la ley es pecado? ¿La ley es mala? Y la respuesta de Pablo es no, de ninguna manera. Pero ojo, yo no hubiera podido saber lo que es pecado si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás, por ejemplo. Pablo con esto está dejando algo bien claro para nosotros esta mañana, algo que en el tiempo de preguntas y respuestas muchas veces se ha levantado. Cuando hablamos de la ley de Moisés, y cuando Pablo está utilizando acá la frase la ley, que se refiere a la ley de Moisés, está incluyendo los 10 mandamientos también. Porque acá está tocando uno de los 10 mandamientos en el ejemplo. Hay personas que ustedes van a conocer, y siempre trato de repetirlo, que van a decir lo siguiente, no, la ley de Moisés, sí, estuvo vigente durante un tiempo, pero ahora lo que sigue vigente es la ley moral dentro de la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Por lo tanto, tienes que seguir guardando el día sábado, por si acaso, porque es parte de la ley moral de Dios, es parte de los 10 mandamientos. Y quieren separar la ley en partes, en 3 partes principales, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Vuelvo a repetirlo como ya lo he dicho antes, esta división no es bíblica, no está estructurada así en la Escritura. Por lo tanto, acá Pablo, cuando habla de la ley y cuando ha ido hablando anteriormente acerca de la ley, también está incluida en esa los 10 mandamientos. Es algo importante y quizás más adelante vamos a aclarar un poquito más estas cosas. Entonces Pablo está diciendo, la ley no es pecado, pero ojo, la ley sí me mostró lo que era pecado, porque cuando me dijo no codiciarás, me di cuenta, uy, soy codicioso. Pero si la ley no me hubiera dicho eso, quizás sé que estoy haciendo algo malo, pero no lo tengo tan claro. La ley me aclara mucho más mi naturaleza, o no mi naturaleza, mi pecado en sí mismo. O sea, mis inclinaciones pecaminosas.
porque empiezo a codiciar, y si la ley me dice, no codiciarás, está mal que codicies, me doy cuenta, uy, identifico cuál es el pecado que estoy cometiendo yo, estoy codiciando. Pero en el versículo 8 Pablo ha dicho algo bien interesante también. Dice que el pecado se aprovechó del mandamiento, miren esto, pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Lo que Pablo está diciendo aquí es, pero me doy cuenta de algo, que veo la ley, no codiciarás, pero mi debilidad, mi naturaleza débil que yo heredé de Adán, la mortalidad, sin la asistencia de Dios, me lleva al ver que dice no codiciar a querer quebrar esa ley. Por lo tanto, el pecado, cuando ve el mandamiento, se aprovecha del mandamiento y busca quebrarlo. Eso es lo que hay en nosotros. Nosotros cuando vemos la ley de Dios, la vemos y queremos y deseamos romperla sí o sí. En nuestra naturaleza débil, nosotros queremos quebrar la ley de Dios. Ahora, podríamos usar este ejemplo. La ley es como una máquina de rayos X que nos muestra nuestra condición. Imaginemos que estamos en una máquina de rayos X y nos muestra que tenemos una enfermedad, nos muestra que tenemos algún problema físico. Nosotros no le vamos a echar la culpa a la máquina de rayos X. La máquina de rayos X lo único que está haciendo es revelarnos lo que hay en nosotros. De la misma manera, la ley no está siendo un instrumento para hacer pecar al hombre, sino que le está revelando al hombre lo que realmente es. Un ser humano débil, sin la asistencia de Dios, que siempre se va a inclinar hacia el mal, en su debilidad, sin la ayuda de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el mandamiento del Señor, lo que queremos hacer es quebrarlo. Y Pablo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Que sin la ley, realmente nuestra naturaleza inclinada al mal no busca tanto quebrar los mandamientos, pero cuando la ley está bien marcada para nosotros, cuando la voluntad de Dios está bien expresada para nosotros, inmediatamente queremos quebrar la ley. Es algo que nace de nosotros cuando vemos el mandamiento. Así que la ley no es mala, sino que la ley nos refleja o nos muestra lo que hay en nosotros. Y nosotros en nuestra debilidad lo que queremos hacer es quebrar más el mandamiento de Dios. Así que por eso Pablo utiliza la palabra pecado y la personifica, ¿no? El pecado tomó vida, el pecado me manipuló, el pecado me inclinó a quebrar el mandamiento. Entonces, en este ejemplo o en estos primeros dos versículos, no vemos que la ley sea mala, por si acaso. Pablo ya ha dicho, la ley no es pecado de ninguna manera. Lo que está mostrando es todo lo contrario. Deja de mirar a la ley y echarle la culpa. Mírate a ti y date cuenta que tú eres el culpable de quebrar la ley. La ley lo que hace es expone quién eres tú realmente. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos dos primeros versículos. Continuemos para ver la siguiente argumentación. Versículo 9. En un tiempo, yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. ¿A qué se refiere Pablo con que en un tiempo anterior yo no conocía el mandamiento? Pero cuando apareció el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Lo que Pablo está diciendo es, antes de yo entender la ley de Dios, cuando todavía era un niño, era inocente, no sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo, estaba, por así decirlo, inconsciente de mi pecado. Pero cuando llegué a comprender el mandamiento del Señor, cuando realmente conocí su voluntad, el pecado revivió y yo morí. O sea, la ley lo que hace es nos muestra y activa, por así decirlo, nuestra naturaleza débil y terminamos pecando por eso. Eso es algo que Pablo ya ha explicado en el capítulo 5 cuando hablamos de lo que hemos heredado en Adán. En Adán hemos heredado la muerte, por lo tanto debilidad, por lo tanto separados de Dios, y esto siempre nos va a llevar a querer quebrar la ley de Dios. Entonces Pablo está diciendo, yo antes de conocer la ley, antes de entenderla, no tenía ningún problema con esto. No era que yo era pecador, no es que estaba practicando el pecado. Pero cuando entendí el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, porque quebré la ley de Dios. Y la ley de Dios, va a decir Pablo, que estaba dada para dar vida, al final se convirtió en un instrumento para darme muerte. No por la culpa de la ley, sino por mi propia culpa. Y esto Pablo lo va a decir en el versículo 10. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y por medio de él, me mató.
O sea, lo que Pablo está diciendo, la ley es buena. La ley fue dada por Dios y el propósito quizás de Dios con su ley podría ser dar vida a la persona. O sea, una persona que cumple la ley de Dios podría obtener vida eterna al cumplirla perfectamente. Pero Pablo se da cuenta de algo. Aunque Dios otorgó esto para darme vida, yo me doy cuenta en mi lejanía de Dios, en mi debilidad, que a la hora de la hora, cuando veo el mandamiento, y me encanta esto, porque Pablo no dice cuando veo los mandamientos, sino cuando veo el mandamiento, habla en singular, porque como siempre les he dicho, no podemos separar la ley de Dios. Es la ley, no las leyes. Por eso no dice los mandamientos, sino dice el mandamiento. O sea, lo que Pablo está tratando de mostrar es la unidad de la ley como una sola. Por lo tanto, no la podemos separar. Pero él dice, cuando veo el mandamiento, aunque podría haberme dado vida, al final el pecado se aprovechó del mandamiento y terminé quebrándolo. Y por lo tanto, el pecado me terminó llevando a la muerte, me mató. Y aquí vemos una realidad muy importante en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida antes de Cristo. Pero acá tengo que aclarar algo. Pablo está hablando en su tiempo como fariseo, en su tiempo como alguien que no conocía al Señor todavía, por si acaso. Porque está explicando acerca de la ley. Él ya no está bajo la ley. Ya lo he ido explicando en los capítulos y versículos anteriores. Nosotros en Cristo ya no estamos bajo la ley. Pero como surge la pregunta, ¿entonces la ley es pecado? Pablo le está respondiendo y está contando su experiencia con la ley antes de conocer a Cristo. Los fariseos pensaban lo siguiente. Los fariseos pensaban de que la ley te iba a producir a ti vida y que más bien la ley iba a ser un instrumento para matar tu pecado. Pero Pablo dice, hizo todo lo contrario. La ley, aunque es buena, santa, justa, lo va a decir en los siguientes versículos, me mostró quién realmente era yo. Y más bien me doy cuenta que al ver la ley, el pecado se aprovecha de mí y termino quebrándola. Por lo tanto, la ley lo que hace es, me muestra quién soy, me muestra más claramente que soy un pecador, que fallo constantemente, que peco voluntariamente, no por obligación, sino voluntariamente lo hago porque quiero. Pero aparte me doy cuenta de otra cosa más, de que cuando veo la ley de Dios, me provoca quebrarla. O sea, alguien me dice, no hagas esto, y yo lo que quiero es hacerlo. No porque no haya querido hacerlo antes o porque haya querido hacerlo antes, sino porque alguien ya me dijo que no lo haga. O sea, quizás si no hubiera una línea en el piso que me dice no cruces, yo no hubiera pasado por ahí. Pero cuando veo que dice no cruces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero cruzarla. Porque en mi debilidad, en mi naturaleza ahora débil, mortal, lejos de Dios, lo que quiero es quebrar la ley de Dios. La veo y me doy cuenta que la quiebro, por lo tanto reconozco que soy débil y que soy pecador, pero aparte me doy cuenta de que este mandamiento lo que hace es impulsarme a mí más en mi rebeldía a querer quebrar. Estaba leyendo un comentario bíblico que contaba el ejemplo de un hotel en Estados Unidos, creo que fue en San Francisco, que había puesto un cartel en el hotel, en el edificio, por favor, no pesquen en la piscina. O sea, parece que la gente tiraba sus cañas de pescar y empezaba a pescar en la piscina. Debe haber habido peces, no sé, supongo. Y la gente lo que hacía era, cuando vio el cartel, empezaron todos a tirar sus cañas de pescar y a tratar de pescar en la piscina, y eso causaba que muchas ventanas se rompieran por el peso de la caña, etcétera, etcétera. Y la forma en la que ellos pudieron evitar que se siguiera sucediendo esto es quitando el cartel. Cuando quitaron el cartel del hotel, la gente dejó de buscar pescar en una piscina, que no tiene mucho sentido eso. Pero aquí nos muestra este ejemplo algo bien importante. El cartel no tenía nada malo. El mandamiento no tenía nada malo. Buscaba lo bueno. Pero nosotros somos los malos. Nosotros somos los que buscamos quebrar la ley de Dios. Por lo tanto, la ley es pecado de ninguna manera. Nosotros somos los pecadores. Y lo que la ley hace es revelarnos quién realmente somos. Y también lo que hace es impulsarnos a nosotros en nuestra maldad, en nuestra inclinación al mal, en nuestra debilidad, a querer quebrar más la ley de Dios. Eso es lo que la ley hace en nosotros. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar en estos versículos. Así que al final vio el mandamiento y el pecado se aprovechó del mandamiento, lo quebró y por lo tanto lo mató, dice Pablo. Él continúa diciendo en el versículo 12, podemos decir entonces, miren esto es importantísimo, podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Noten esto, la ley no es mala. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. O sea, la ley, lo que es bueno, me mató. Y él dice, de ninguna manera. Más bien,
el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. O sea, lo que hace el mandamiento es mostrarme quién soy, pecador, me hace quebrar el mandamiento, porque mi pecado es el que me impulsa y me muestra que soy extremadamente pecaminoso, al aumentar el deseo de rebelarme contra Dios, de quebrar su ley. Así que la conclusión de Pablo aquí, en estos primeros 13 versículos, o bueno, en estos versículos hasta el versículo 13 que hemos leído hoy, tratan de responder una pregunta muy sencilla, que surge a la luz de los versículos que leímos desde el comienzo. ¿La ley es mala? La ley que Dios dio Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para con la nación de Israel, ¿es una ley mala? Porque Pablo ha dicho ya no estamos bajo la ley significaba o nos mostraba nuestro pecado, la ley hizo que abundara el pecado, ya no estamos bajo la ley, hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado, la ley es pecado, y Pablo está diciendo de ninguna manera. Lo que la ley hace es mostrarte que eres pecador. Y tú en tu debilidad, cuando ves la ley de Dios, lo que busca hacer es extremadamente pecaminoso. Porque la debilidad que tienes en ti busca quebrar más y quebrar más y quebrar más la ley de Dios. La ley de Dios es santa, justa y perfecta. Ahora, la pregunta que podría surgir para nosotros esta mañana es, Horacio, entonces, ¿por qué ya no estamos bajo la ley? Porque la ley tuvo un propósito. La ley tuvo el propósito de ser nuestro tutor que nos llevaba a Cristo. La ley sí ha tenido un propósito y ya no estamos bajo la ley. Esto Pablo lo ha dejado claro. La ley no es mala. Pero entonces, ¿por qué Dios dejó la ley de lado? Aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, diría Pablo. ¿Por qué entonces no seguimos bajo la ley como antes? Porque la ley no tenía el poder de transformarte. La ley lo que te mostraba era quién eras. En cambio, la gracia en Cristo Jesús te da el poder por su Espíritu de poder transformarte y escribir la ley en tu corazón para que ahora vivas una vida justa. La ley solamente te mostraba, pero no te daba la capacidad de cumplirlo. La gracia en Cristo Jesús sí te da el poder a ti para cumplirla. Así que la ley tuvo una función buena, ser nuestro tutor, ser nuestro pedagogo, diría el original en Gálatas, para llevarnos a Cristo. Pero ojo, ahora que el tutor ya cumplió su función de llevarnos a Cristo, ya no estamos bajo el tutor. Y esto Pablo lo va a dejar claro en Gálatas capítulo 3, que para terminar quiero leerlo con ustedes. Déjenme ir al texto un ratito, déjenme buscarlo en pantalla y lo pongo aquí. Listo. Miren el versículo 19 en la carta a los Gálatas. Esto es Gálatas 3. Dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, se está refiriendo a Jesús, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Versículo 21. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor. Por lo tanto, ¿la ley es pecado? ¿La ley es mala? La respuesta es de ninguna manera. Pero la ley tuvo un propósito. La ley tuvo el propósito de mostrarnos quién éramos y que necesitábamos un Salvador. Por lo tanto, aquí podríamos hacer una aplicación principal, sobre todo, para aquella persona que quizás piensa que su justicia, que su salvación, se va a obtener por guardar los mandamientos de Dios. Cada vez yo cumplo los mandamientos de Dios perfectamente. Por lo tanto, cuando muera, voy a ser aceptado o aceptada por Dios. La respuesta es de ninguna manera. Porque lo que la ley hace es mostrarte que tú la quiebras constantemente. ¿Quién de nosotros aquí puede decir, yo guardo la ley de Dios perfectamente? Yo cumplo, vamos a tomar los 10 mandamientos, los guardo perfectamente. Si alguien dice eso, es un completo mentiroso. Por lo tanto, ya quebró el mandamiento noveno de no mentir.
Así que nadie puede sostenerse por guardar la ley, porque la ley, aunque fue dada por Dios y podría haber dado vida, lo que nos muestra a nosotros es que causó nuestra muerte. ¿Por qué? Porque vimos el mandamiento y lo quebramos. Y no solamente lo quebramos, sino que queremos quebrarlo más y más y más, y nos provoca quebrarlo. Esa es la realidad. Pero este tutor nos ha mostrado esa realidad. Somos culpables y necesitamos un Salvador. Pero habiendo ya llegado el Salvador, ahora podemos entender que si ponemos nuestra fe en Jesús, vamos a ser declarados justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús atribuida a nuestra cuenta cuando yo deposito mi fe en Él, cuando yo me entrego a Él y lo reconozco como Señor y Salvador. Por lo tanto, la salvación no es por guardar las obras de la ley, sino la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y ahora que yo he creído en Cristo Jesús, el Señor me da a mí el poder en este nuevo pacto de yo poder cumplir su ley, de yo poder ser alguien justo en la práctica también por la guía de su Espíritu. Pero ya no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Por eso, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, que ya estaba dejada clara en la ley y los profetas, diría Pablo en Romanos capítulo 3. Así que la ley tuvo esa función, ser nuestro tutor. La pregunta es, ¿la ley ha cumplido esa función en ti? ¿O tú estás pensando que por guardar la ley vas a ser justo? La respuesta es no lo vas a hacer. La ley tiene una función y es llevarte a que entiendas, necesitas a Jesús. Pon tu confianza en Él te salvará, Él te rescatará, Él te adoptará y por lo tanto Él te dará ahora la capacidad de que tú puedas obedecerlo a Él por medio de su Espíritu Santo. Así que la ley sí es buena, santa, justa y perfecta, pero cumplió una función para nosotros. Pero habiéndola cumplida, ahora estamos en Cristo Jesús. Y esa es la pregunta y la respuesta que cada uno de nosotros tendría que dar. Así que espero que dentro de todo se haya podido entender estos versículos, que haya podido aclarar que la ley no es mala y que podamos realmente meditar si estamos tratando de vivir una justicia propia o realmente hemos aceptado la justicia de Dios atribuida a nosotros por medio de la fe. Una respuesta que cada uno de nosotros tiene que dar. Así que espero que haya sido de edificación este tiempo para ustedes. Gracias por acompañarme siempre de lunes a viernes. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Déjenme apagar un ratito la grabación de la cámara y continuamos con nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Así que denme un chance, por favor. Y vamos a apagar la cámara y pasamos un tiempo de preguntas y respuestas. Perfecto. Gracias a cada uno por haberme acompañado esta mañana. Ya saben que una de las formas en la cual me pueden apoyar bastante es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Y dicho esto, voy a subir y leer sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y poder conversar con ustedes. Ahora estamos en un tiempo de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, déjame en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder tus preguntas a continuación. Así que vamos a ver dónde me quedé en los comentarios. Si tienes una pregunta, déjala y no es necesario repetirla varias veces, porque yo voy a ir bajando y leyendo todos los comentarios. Así que cuando llegue a tu comentario lo voy a tratar de responder. No me lo voy a saltar. ¿Ok? Quiero saludar a Marianela. ¿Cómo estás, Marianela? Un abrazote, buenos días. Si no me equivoco, Marianela está en Lima, así que le mando un abrazo hasta allá. Quiero darle las gracias también a Estrellita, a Freddy, a Monita por los regalitos que me han enviado y también a todos los demás que me han apoyado en el transcurso del devocional. Muchas gracias por apoyar a mi familia y a mí de esa manera. Gracias por eso. Quiero saludar a Reina hasta Lima. Buenos días, Reina. Bienvenida. Quiero saludar a Yesni hasta España. Buenas tardes, Yesni. Quiero saludar a Verónica Núñez Cardona. Un abrazo, Vero, hasta Orlando, Florida. Déjenme ver. María dice, ¿nunca existió Adán? Bueno, Pablo lo niega y Jesús lo niega también. Por lo tanto, si Jesús dice que Adán existió, yo voy a creerlo. Así que, María, si piensas tú que Adán no existió, yo prefiero creerle a Jesús al respecto. Déjenme ver. Quiero saludar a Harold. ¿Cómo estás, Harold? Un abrazo hasta Lima. Quiero saludar a Juliet. ¿Cómo estás, Juliet? Un abrazo hasta Guatemala. Qué lindo verte hoy por aquí. Magdalena, ¿cómo estás? Buenos días. Magdalena siempre está con nosotros ya últimamente, así que un abrazo, Magdalena. Si puedes, me haces acordar, Magdalena, si ya me lo has contado antes, de qué parte del mundo eres, ¿ok? Si hay la posibilidad. Vivi, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima, buenos días. Déjenme seguir leyendo por aquí. Nísida dice, perfecto, lo entendí. Gracias, pastor. De nada, Nísida, para servirte. Qué bonito saber de que el Señor me usa para poder hacer entender su palabra, la verdad. A veces digo, ojalá que me haga hacer entender, pero el Señor me muestra que es Él el que hace esa obra.
Happy por mi Cristo, ¿cómo estás? Hermana, bendiciones, un abrazote. Gracias por tus lindas palabras. Benru dice, el conocimiento del pecado, dice Benru. Reina dice, gracias hermano, gloria a Dios. Ahora sí entiendo por qué la ley era muerte, no entendía eso. Un abrazo, Reina, qué bueno. Benru dice, surge algo interesante. Si el pecado se aprovechó de la ley, ¿podría hacer lo mismo con la gracia? No, Benru. ¿Por qué? Porque en la gracia, Dios al darte su espíritu, te da la capacidad a ti de poder guardar la ley. O sea, de poder guardar sus mandamientos, de poder agradarlo a Él, de poder vivir en justicia. A veces puedo causar confusión cuando digo que ahora el Señor en el nuevo pacto, en la gracia, nos da capacidad de guardar la ley y nos puede venir a la mente la ley de Moisés. No, no, no. Me estoy refiriendo a la ley de Dios, me estoy refiriendo a la ley de Cristo específicamente, que es parte del nuevo pacto. Por lo tanto, ahora tenemos el poder, la capacidad dada por Dios en el nuevo pacto de poder vivir una vida justa. En el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, no se podía, porque la ley no te daba esa capacidad. En cambio, la gracia sí. Esa es la distinción. Por lo tanto, el pecado no se puede aprovechar del mandamiento. Sí va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Y es por eso que tenemos que alimentar más el espíritu que la carne en nuestra vida. Pero ahora tenemos el poder. La ley no podía hacer eso. Por lo tanto, una persona que quiere obtener la justicia de Dios por medio de guardar los mandamientos y sobre todo de la ley de Moisés, no los va a poder obtener. ¿Por qué? Porque la ley no estaba dada para eso. La ley no te daba el poder de cumplirla. Te mostraba cuál era la justicia de Dios. Nada más. Esa es la diferencia, Benru. Déjenme ver. Reina dice, Dios hizo la ley para que vivamos nuestros pecados. No entiendo esa pregunta, Reina, si puedes reformulármela, porque no llego a entender muy bien cuál es el propósito o el corazón de la pregunta. No la llego a entender. Nísida dice, gracias a Dios por tu palabra. Amén. Yonja, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, hermano, buen día, porfa. Una breve explicación de la predestinación en los cristianos. Bendiciones. Gracias, Yonja. La predestinación, a la luz del texto bíblico, que en verdad aparece muy poco en la Biblia, prácticamente podríamos decir que en Romanos 8 vamos a ver el tema de la predestinación un poquito nada más, y después la palabra para predestinados o predestinar aparece solamente 2 veces más en el capítulo 1 de Efesios. Después es una palabra que no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Así que muchas escuelas teológicas han tratado de profundizar en esta palabra y hacer toda una doctrina de esta palabra y desarrollarla de una manera que pienso que es un poco exagerada y que por tanto darle al mismo tema se han ido en direcciones contrarias a la Escritura, considero yo. ¿Qué es lo que vemos a la luz de los 2 versículos en Efesios y en Romanos con respecto a la predestinación? Que Dios, alguien que está por encima del tiempo, alguien que no está limitado al pasado, presente y futuro, ha predestinado que todos aquellos que pongan su confianza en Cristo Jesús van a recibir vida eterna. O sea, la predestinación no está enfocada en el individuo, sino en Cristo. Hemos sido predestinados en Cristo Jesús para obtener vida eterna, para recibir salvación, para ser adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, la predestinación, Yonja, tiene que ver con Cristo. Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó que el Hijo muriera por nosotros. Por lo tanto, la predestinación está en Cristo, no en el individuo. No está enfocada en que Dios dice, tú te vas a salvar, Yonja, y tú no, Horacio. A ti, Yonja, te predestiné para salvación, a ti, Horacio, te predestiné para condenación. No está enfocada en el individuo, sino en Cristo. A los dos, Yonja y Horacio, los he predestinado para que si ponen su confianza en Cristo Jesús, ustedes sean salvos. Así que ya está predestinado que si tú, Yonja, y tú, Horacio, ponen su confianza en mí, en Cristo Jesús, ustedes son salvos. Así que la predestinación está enfocada en Cristo, no en el individuo necesariamente. Así es como lo entiendo a la luz de estos pequeños versículos, Yonja, que los encontramos en Romanos 8 y en Efesios 1 nada más. Gracias, Yonja, por tu pregunta. Reina dice, ¿y sin la ley no sabíamos que éramos pecadores? Gracias, Reina. No. Lo que Pablo está queriendo decir en los versículos 7 y 8 es que la ley lo que hace es dejarte más claro el pecado. ¿Cómo podemos saber eso, Reina? Porque si nosotros volvemos a leer el capítulo 2 de Romanos, que es la misma carta, vamos a ver que Pablo habla acerca de aquellos que no han tenido la ley de Dios, aquellos gentiles que nunca fueron expuestos a la palabra de Dios y como ellos en el día final, por la conciencia, por la ley escrita en sus corazones, nota esto, ley escrita en sus corazones,
van a saber que son culpables también. Así que la ley de Moisés no es que te muestra si eres pecador o no, sino lo que te muestra es cuán pecador eres. Y te clasifica tu pecado todavía, porque te dice no codiciarás. Por lo tanto me doy cuenta, uy, soy codicioso. Quizás antes ya sabías que codiciar estaba mal, pero no lo tenías tan claro, por así decirlo. Ahora queda mucho más expuesto tu pecado y por lo tanto el pecado aumenta en ese sentido de que queda más claro para ti, pero aparte te das cuenta que quieres quebrarlo más todavía. Así que ese es el enfoque, reina, no de que alguien que no tuviera ley no peca. Eso no está enseñando Pablo, porque sería una contradicción a Romanos capítulo 2, que es en la misma carta, y que Pablo ya explicó con respecto a los gentiles que no tenían la palabra de Dios. Gracias, Reina, por tu pregunta. Verónica dice, qué gran similitud con Adán y Eva. No sé a qué se refiere Vero con eso. Déjenme ver, vamos a ver. Benru dice, supongo que de una u otra manera era conveniente que la ley venga primero y la gracia después. Excelente comentario, Benru. Es el plan de Dios. Dios ha movido las cosas para poder llegar hacia Cristo. Por lo tanto, era necesario, era conveniente, como has puesto tú, que viniera el tutor primero para prepararnos para Cristo. Así que la ley es buena, santa, justa y perfecta y cumple un rol de tutor para llevarnos a Cristo. Pero habiéndonos llevado a Cristo ya cumplió su función. Por lo tanto, ya no estamos bajo ese tutor. Gracias, Benru. Happy por mi Cristo dice, nuestra naturaleza humana peca por la maldad que vive en nosotros. Sí, en verdad, Happy, nosotros heredamos de Adán esa separación con Dios. Hemos nacido separados, hemos sido expulsados del Edén. Por lo tanto, no tenemos acceso al árbol de la vida, no tenemos acceso directo a Dios como lo tuvo Adán y Eva. Por lo tanto, nosotros en esta debilidad, sin Cristo, sin su Espíritu, vamos a inclinarnos siempre al mal, porque somos seres libres. Al ser seres libres y siendo débiles sin la asistencia de Dios, nos vamos a inclinar al mal. Porque nosotros tenemos una lucha no solamente contra nosotros mismos por nuestra debilidad, sino contra el sistema mundial que apunta a alejarnos de Cristo y aparte contra seres espirituales que buscan que nos corrompamos. Por lo tanto, al final estamos en una lucha. Así que sin Cristo no podemos vencerla. Con Cristo sí, porque Él nos da la capacidad, el poder, la asistencia para vencerla. Por eso es que nos da su Espíritu. Gracias, Happy, por mi Cristo. Monita dice, no hay buenos, el pecado está en nosotros y la ley nos lo muestra. Amén, Monita. Excelente comentario y un abrazo hasta México. Benru dice, según se discierne, la ley es buena, solo que estaba pensada en aquel que la dio a los hombres. Amén, Benru. Motorol dice, ¿qué app de Biblia utilizas? No utilizo una app, mi hermano me creó un programa para ponerlo acá en TikTok. Mi hermano es programador y él me hizo un programa, debe ser. Benru dice, por lo tanto, la ley y los profetas eran el preámbulo del que había de venir. Amén, Benru, excelente. Pablo Arevalo dice, la Biblia no enseña que vamos a ser salvos por cumplir la ley. Exacto, Pablo. La Biblia no enseña eso. El Antiguo Testamento, enfocándonos específicamente en él, nunca enseña que la ley era para salvación. O sea, la ley, si la guardabas perfectamente, podía darte vida, pero tú la quiebras y por lo tanto terminas muriendo por tu pecado, por tu culpa. Pero la salvación, y esto es algo que Pablo lo ha explicado en Romanos capítulo 4, siempre ha sido por medio de la fe. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Por lo tanto, esta idea de la justicia de Dios, otorgada por la fe, no es algo novedoso del apóstol Pablo. Es algo que ya había sido declarado expresamente en la ley y los profetas. Y Pablo toca el ejemplo de Abraham. Así que lo que dices es correcto, Pablo. Tommy dice otra cosa. Cuando la gente dice que la fe sin obras es muerta, ¿realmente qué quiere decir? Gracias, Tommy. Estudiamos eso hace como 3 semanas atrás en Santiago. Los lunes estamos estudiando Santiago. Y el contexto, Tommy, de la ley o la fe sin obras es muerta, no es de alguien que no es salvo, sino es alguien que tiene una fe muerta, en el sentido de una fe infructífera, una fe que no da fruto, una fe que va a ser llamada a vergüenza delante del tribunal de Cristo. ¿Cómo podemos saber eso? Por el contexto de la carta de Santiago. La carta de Santiago está escrita a creyentes, versículos 1 y 2 del capítulo 1. Santiago le está hablando a estos creyentes acerca de la importancia de tener cuidado con ser juzgados de una manera más severa. Capítulo 3, versículo 1, los maestros tienen que tener cuidado porque ellos van a recibir un juicio más severo
¿A qué juicio se refiere? Al del tribunal de Cristo, que es para creyentes. Si retrocedes un poco y vas antes del tema de Pablo, de la fe sin obras es muerta, vas a ver que Pablo dice, tenemos que vivir acorde a la verdad de Dios, porque vamos a ser juzgados estrictamente. Por lo tanto, Santiago, está hablando acerca del juicio, no para salvación y perdición, sino para el juicio de recompensas o una llamada de atención, ser avergonzados por Cristo, por más que somos sus hijos. Por lo tanto, en ese contexto se encuentra ese párrafo donde Santiago exhorta a los cristianos, no a gente no cristiana, a poner una fe en práctica, una fe viva, no una fe muerta. Así que la fe muerta no se enfoca en alguien no cristiano versus la fe viva, alguien cristiano, sino se enfoca en alguien que no tiene una fe fructífera y que va a ser llamada delante de Dios a vergüenza, o una fe fructífera, una fe viva, que es lo que Santiago quiere lograr en esa carta, y que pueda escuchar de parte del Señor, muy buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor, donde va a recibir coronas, donde está construyendo su casa sobre piedras preciosas o con piedras preciosas y no con madera, heno o hojarasca, como en 1 Corintios 3. Entonces no está hablando de alguien no converso y alguien converso, sino de alguien frío en su fe y alguien fuerte en su fe. Alguien infructífero y alguien fructífero, ese Tommy. Si quieres, Tommy, me avisas, me escribes por privado y yo te puedo mandar el link de la enseñanza, solo que se está así, no está pública, para que la puedas ver y veas cuáles son mis argumentos de esos versículos. Así que gracias, Tommy, por tu pregunta. Quiero saludar a Mike Logos. ¿Cómo estás, Mike? Un abrazo, bienvenido. Steph dice, ¿esto lo sube? Sí, Steph, en mi canal de YouTube, en un par de horas más estará subido este devocional con el tiempo de preguntas y respuestas. Y todos los anteriores de Romanos están ya en mi canal de YouTube, así que los puedes ver por ahí. Gracias por la pregunta. Quiero saludar a mi querida Merry. ¿Cómo estás, Merry? Un abrazo hasta Aguascalientes, México. Para ti, para Paulita, un besote. Manuel dice, Manuel manda una manito de oración. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Steph dice, ¿la enseñanza que acaba de dar queda grabada? Sí, Steph, está en YouTube, o va a estar en YouTube. Laura dice, muchísimas gracias, me gusta mucho este estudio, has aclarado muchas inquietudes. Excelente, Laurita, ese es el propósito por el cual hago esto. Muchas gracias. Leo Punta Cana dice, bendiciones, ¿cómo estás, Leo? Bienvenido. Verónica dice, bendiciones, pastor. Igual, Vero, bienvenida. Hay un montón de Verónicas últimamente por aquí. Bienvenida. Déjenme ver. Daniela Guadalupe dice, Horacio, excelente explicación. Gracias, Daniela. Un abrazo. Víctor dice, hola, pastor, ¿por qué Jesús amó más a Juan? Realmente, Víctor, Jesús no amó más a Juan. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Juan, vemos que él se hace llamar el discípulo amado, no porque él entienda de que Dios lo ama a él más que a todos los demás, sino que a la luz de su relación con Jesús, él se daba cuenta que él era el discípulo amado. No porque Jesús amara a Pedro menos, sino porque cuando tú experimentas esa relación personal con el Señor, te das cuenta cuánto el Señor te ama a ti. Y yo creo que alguien que ya está caminando con el Señor durante varios años puede decir claramente lo mismo. Yo soy el discípulo amado. O sea, me he dado cuenta cuántas veces le he fallado al Señor, cuántas veces no he querido andar en sus caminos, cuántas veces no he querido andar en el Espíritu, sino en la carne. Y he visto cómo el Señor me ha bendecido aún así. He visto cómo el Señor muchas veces no ha permitido que pase las consecuencias por mi pecado como lo merezco. Y he visto también muchas veces cuando el Señor ha permitido consecuencias a mi pecado porque me lo merezco y me está disciplinando. Y en cada una de esas experiencias veo que soy el discípulo amado. Por lo tanto, cuando Juan dice que él es el discípulo amado, no está diciendo a mí Dios me ama más y al resto no. Sino lo que él está diciendo es, en mi relación con el Señor, yo soy el discípulo amado. Yo me siento ese discípulo amado. Por lo tanto, el enfoque está en Juan viéndose a él delante de Dios y no a Dios viendo a Juan por encima de los demás. Es más que todo el enfoque desde Juan hacia Dios y no desde Dios hacia Juan. Esa es la idea, mi querido Víctor. Gracias por tu pregunta. Buena pregunta. Profe Emerson dice, no existió, es una teopoesía, dice profe Emerson. Gracias por tu comentario, profe. Lady Marcela dice, buenos días, pastor. ¿Ha hecho estudio del Antiguo Testamento desde Génesis? Sí, Lady, puedes encontrar mis estudios de Génesis en YouTube y también en un canal alternativo que tengo en TikTok. Y los de Éxodo, pero solamente la primera parte. Hemos estudiado todo Éxodo y todo Génesis, pero Éxodo sí está en proceso de subir, porque está siendo subido de manera editada y el que está haciendo ese trabajo es mi hermano. Entonces está subiendo uno por semana aproximadamente.
Estamos por el capítulo 10, creo, y son 40, así que falta un montón para acabar Éxodo, pero Génesis sí ya está todo subido de hace tiempo atrás, solo que no está editado, está grabado con una cámara y con un audio un poco, no sé qué palabra usar, ¿no? Monse, diríamos acá en Perú, no sé qué palabra usar general que se puede entender para todos, ¿no? O sea, tiene una calidad baja, pero está subido todo a YouTube y a TikTok también. Gracias, Lady. Rosario Barrera dice, gracias por tus oraciones. ¿Cómo estás, Charito? Un abrazo para ti, para Don Gil y para Jenny también. Nos alegramos un montón de las noticias con Don Gil y le he escrito también por privado. Gracias, Charito. Daniela Guadalupe dice, yo te saludo de Guatemala. Un abrazo, Daniela, hasta Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Luis B. Enrique dice, ¿por qué todas las religiones, incluyendo el cristianismo y el catolicismo, genera fanáticos? Bueno, lo primero que tendría que repreguntarte, Luis, es ¿a qué te refieres con fanáticos? Aquí vendría esta pregunta de manera muy clave para entender tu pregunta. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quieres decir tú con fanáticos? La palabra fanático tiene muchas connotaciones. Hay fanáticos de Messi, por ejemplo. Hay fanáticos de Cristiano Ronaldo. Hay fanáticos de diversas cosas. ¿A qué te refieres tú específicamente con fanático? ¿Qué es lo que en tu mente surge cuando piensas en fanático? Que capaz hay cosas que tú puedes pensar que es fanatismo, pero que realmente son expresiones de fe genuinas y que son necesarias y que más bien muestran madurez y no fanatismo en un sentido negativo. Pero quizás tú, como no crees en Dios y estás fuera de eso, dices, pero ¿cómo es posible que la gente, por ejemplo, alguien, ya voy a poner un ejemplo, a ver si Luis estaba pensando en eso y quizás respondo su pregunta así. Alguien podría decir, ¿cómo es posible que en países donde los cristianos son perseguidos haya gente que no niegue seguir a Cristo y se entregue y se muera por Cristo? O sea, vienen grupos terroristas, me dicen, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Si dices que eres cristiano, te mato. Y tú dices, sí, soy cristiano, yo soy discípulo de Cristo. Y me matan. Y Luis puede decir, ¿por qué genera tanto fanatismo? Esto es un fanático. No debió haber muerto por eso. Pero eso es un fanatismo en una connotación negativa para ti, pero para nosotros es una connotación positiva. Porque si Dios existe y Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre, vino por nosotros para morir por nosotros, nosotros ahora vivimos para Él. Y no solamente eso, sino que si Dios existe y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nuestra vida es solamente momentánea en esta tierra y tenemos la eternidad con Él en los cielos y luego en la tierra reinando con Él. Por lo tanto, nuestra vida acá está de paso y nosotros no vamos a negar a aquel que nos salvó. Me gusta mucho el testimonio de un padre de la iglesia llamado Policarpo, pastor de la iglesia en Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan y a él lo quemaron. Y a él le dijeron antes de quemarlo, mira, Policarpo, es fácil, tú eres una persona anciana, nosotros no queremos matarte, en verdad es un edicto del César, pero si no niegas a Cristo y atribuyes y quemas incienso al César y lo adoras a él, te vamos a tener que quemar, Policarpo. Y no queremos eso, no queremos matarte, un venerable anciano que ha dado buen testimonio en su sociedad. Queme incienso al César y adóralo. Y niega a Cristo y ya está. O sea, los romanos como que lo animan a Policarpo en un buen sentido. No queremos que te mueras, pero es la ley. Y Policarpo dice, ¿cómo yo voy a negar a Cristo que en todos mis años de vida Él ha sido tan fiel conmigo? ¿Cómo ahora yo voy a negarlo? O sea, no tiene sentido lo que me están pidiendo. Yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Y Policarpo muere en la hoguera por proclamar que era seguidor de Cristo. Eso no es fanatismo. Eso es una vida acorde a la realidad de que Dios existe, que se hizo hombre, vino a morir por nosotros, por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna en Él. Eso no es fanatismo, es la realidad. Es como realmente un cristiano debería vivir. Solamente que alguien que no es cristiano obviamente no lo va a entender. Entonces, eso podría ser parte de la respuesta a tu pregunta si ese fuera el enfoque de fanatismo. Quizás tú tienes un enfoque que realmente es negativo, pero no me viene a la mente ninguno ahorita en este momento. Gracias, Luis Enrique. Israel Álvarez dice saludos desde Chile. Un abrazo, Israel. Gracias por estar con nosotros. Iván Baruch Hashem dice, pastor, el Espíritu Santo siempre existió, ¿verdad? Le llamaban el Ruach HaKodesh. Gracias, Iván, por tu pregunta. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, no tiene un inicio. Así que Él es eterno. Ahora, Ruach HaKodesh quizás sí se refiere al Espíritu Santo.
Pero me acuerdo que el día de ayer, porque ya revisando las preguntas luego de acabar el live, vi que tú pusiste solamente ruaj. Ruaj es la palabra para espíritu en hebreo. Y la palabra para espíritu en hebreo puede ser usada en connotación con el Espíritu Santo, pero también con el espíritu del hombre y también con el espíritu de los animales. Por lo tanto, la palabra ruaj sola no necesariamente está hablando del Espíritu Santo. Tienes que ver el contexto siempre. Igual que la palabra ángel no siempre se está refiriendo a un ser humano o a un ser celestial. Hay que ver el contexto. Esa es la idea, Iván. Gaviota Lid dice, hola, soy de Arequipa, soy católica, pero siento que no se habla la verdad, pero no conozco otra iglesia. Gracias, Gaviota. Quiero que tengas claro que acá eres bienvenida, por más que profeses el catolicismo romano o no. Consideramos, al igual que tú, Gaviota, que el catolicismo romano ha tomado un rumbo que quizás no es el indicado. No decimos, o bueno, no digo, me voy a hablar por mí mismo, de que alguien dentro del catolicismo romano no pueda ser salvo. Alguien dentro del catolicismo romano puede llegar a la salvación, puede llegar a conocer a Cristo. Pero encontramos que el catolicismo romano tiene un problema pastoral muy grande. La mayoría de personas que profesan el catolicismo romano nunca han escuchado el Evangelio, nunca han escuchado la palabra de Dios. Leen algunos versículos por aquí, algunos versículos por allá, más están enfocados en misas y en procesiones, y realmente no están siendo guiados por sus pastores, los sacerdotes, a la palabra de Dios y a comprender el Evangelio. Por lo tanto, yo también no soy parte del catolicismo romano por esos motivos, adicionales a otros, pero quiero que te sientas libre, que Gaviota, de que si tú quieres profesar el catolicismo romano y quieres aprender más de la palabra de Dios, eres bienvenida aquí. Aquí estamos para servirte de esa manera, para tratar de responder tus dudas con respeto y tratar de responder lo más claro posible la palabra de Dios. Y si hay algo que tú discrepas o algo que ves que el catolicismo romano discrepa conmigo, yo quiero que tú sopeses los argumentos, porque al final yo me puedo equivocar, pero también quiero que entiendas que el catolicismo romano también se puede equivocar. No hay nadie infalible, solo Dios y su palabra. Por lo tanto, bienvenida, estamos para servirte y hacemos live siempre de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú. Hoy ya tengo un live de preguntas y respuestas a las 5 de la tarde, pero solamente los viernes a veces. Y tengo las enseñanzas anteriores a Romanos, tengo Génesis, el Sermón del Monte en mi canal de YouTube, así que los puedes ver por ahí. También tengo el libro de Daniel y otros libros que te pueden servir. Así que bienvenida y gracias por contarnos un poquito más de ti. Gracias, Gaviota. Espero que sigas por acá y no haya estado hablando por las puras. Jessica Orellana dice, me gustan tus enseñanzas, me ayuda en mis dudas. Qué bueno, Jessica, siéntete libre de dejar cualquier pregunta cuando la tengas. No hay pregunta tonta. Por lo tanto, cualquier pregunta para mí va a ser importante de responderla. Obviamente no lo sé todo, Jessica, por si acaso, pero lo poco que sé lo puedo compartir con ustedes. Israel Álvarez hace una muy buena pregunta. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ok, si estamos hablando de la ley de Moisés y Horacio también ha hablado de la ley de Cristo, ¿a qué se refiere Horacio con la ley de Cristo? Muy buena pregunta, Israel. La ley de Cristo es la constitución dada por Dios en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios dio una constitución con distintos mandamientos, la ley de Moisés. En el nuevo pacto, Dios también da una constitución con distintos mandamientos. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en el Nuevo Testamento, principalmente en las cartas apostólicas. Los apóstoles han sido enviados por Dios para transmitir su palabra, inspirarlos, Dios los ha inspirado para escribirlas, y por lo tanto cuando leemos Hechos hasta Apocalipsis, encontramos ahí la ley de Cristo. En los evangelios hay que tener cuidado, hay que discernir bien, porque Jesús, como judío, vivió bajo la ley, hay que tener cuidado con eso, le predicó a personas que todavía estaban bajo la ley, hay que tener cuidado con eso, pero sí dio mandamientos del nuevo pacto. Por lo tanto, el Sermón del Monte es un grupo de enseñanzas que nos hablan de los mandamientos de Cristo en su ley, la ley de Cristo, en el nuevo pacto. Por eso Mateo 5, 6 y 7 son importantísimos de conocer y estudiar, porque ahí podemos ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros hoy en este nuevo pacto en el que nos encontramos. Pero también las cartas apostólicas son importantes. Así que ahí vas a encontrar todo el consejo de Dios con respecto a la ley de Cristo. Gracias, Israel. María Muñoz dice, buenos días, bendiciones. Un abrazo, María, bienvenida. Reina dice que si Dios hizo la ley para que viviéramos, que si Dios hizo la ley para que viéramos que éramos pecadores. Ok, excelente comentario o pregunta, Reina. Sí. Dios puso la ley como un freno para las transgresiones, para diferenciar a su nación, Israel, de las demás naciones, para frenar el pecado, pero también para traer conocimiento de pecado. Para que la nación de Israel se diera cuenta, quebramos la ley.
Por eso es que en la ley no solamente están los mandamientos o el mandamiento, como diría el apóstol Pablo, sino tenemos los mandamientos de sacrificios. ¿Por qué hay elementos sacrificiales dentro de la ley de Moisés? Porque la ley tenía el propósito de mostrar el pecado, pero también ir preparando la mente de los israelitas y de nosotros cuando estudiamos el Antiguo Testamento, de entender la única forma de expiar mis pecados, la única forma de yo quedar limpio por mi culpa, es por medio de un sacrificio expiatorio, de que alguien muera por mí. Por lo tanto, cuando los israelitas presentaban estos animales en el altar y los sacrificaban, Dios los estaba preparando como un tutor a través de su ley a entender lo que ustedes necesitan es alguien que se sacrifique por toda la humanidad, una sola vez y para siempre. Esto lo tienen que hacer constantemente los sacrificios. Pero va a llegar el momento donde el Mesías, yo me voy a hacer hombre y voy a morir por ustedes como un sacrificio. Por eso es que Juan el Bautista dice, miren ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él se va a sacrificar por nosotros. Él es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo de un solo porrazo. Por lo tanto, toda aquella persona que al igual que el israelita ponía su mano sobre la cabeza del animal, cuando el animal era sacrificado y quemado en el altar, toda persona que ahora pone su fe en Jesús y lo reconoce como su Señor y Salvador, recibe perdón de pecados porque Jesús muere por él y recibe vida eterna, porque la perfección de Jesús te la atribuye a tu cuenta. Ese es el mensaje de salvación. Y por lo tanto, la ley tenía el propósito de irnos instruyendo para guiarnos a entender estas verdades importantes. Gracias, Reina. Salvador de Luna dice, la ley será escrita en sus corazones. Amén, Salvador. Excelente. Gaviota dice, ¿qué piensas sobre el arrebatamiento? El arrebatamiento, Gaviota, es una doctrina, una enseñanza, que habla acerca de un momento en la historia donde todos los creyentes en Jesucristo, reales, van a ser transformados de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos arrebatados, arrancados de la tierra para recibir al Señor en los aires. El Señor descenderá en las nubes, Jesucristo va a venir desde las nubes, y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a hacer que los muertos que han creído en Él, los muertos en Cristo resuciten con estos cuerpos. Y los que estemos vivos seremos transformados. Y todos juntos seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. Y esa es una enseñanza que busca animarnos mutuamente, o que debería ser dada entre nosotros para animarnos mutuamente. El Señor viene. Y cuando el Señor venga, vamos a ser transformados. Dejaremos de estar en este cuerpo débil, inclinado al mal, y por fin podemos reinar justamente con el Señor para siempre. Así que va a llegar el momento donde el Señor vendrá. ¿Cuál es el problema, Gaviota, dentro de esta doctrina? No lo que te acabo de contar. Esto todo el mundo, todo cristiano debería creerlo, por si acaso. Primera de Tesalonicenses 4, Juan 14, Primera de Corintios 15, nos hablan de estas verdades que te acabo de decir. ¿Cuál es la discusión aquí? Es cuándo va a suceder esto. Algunos piensan que puede suceder hoy y que no hay una fecha específica. Puede suceder hoy, puede suceder mañana, puede suceder de acá a 50 años. Otros piensan que no. Otros piensan que primero tiene que pasar un periodo de ira en la tierra, el apocalipsis, que va a caer sobre la tierra y a la mitad de ese periodo recién el Señor nos va a sacar. Otros piensan que vamos a pasar todos por ese periodo, solo que vamos a ser protegidos y al finalizar ese periodo de destrucción de la tierra, de la ira de Dios, ahí es donde el Señor, al mismo tiempo que desciende ya para reinar, nosotros solamente subimos para escoltarlo y descender con Él a la tierra. La discusión no está en el evento, sino en el tiempo. Si tú me preguntaras, Horacio, ¿cuál es tu postura? ¿A cuál te inclinas tú más? Yo me inclino a la postura de que el Señor podría venir por nosotros hoy. Que no hay nada que tengamos que esperar que pase para que el Señor venga por nosotros. Así que puedo estar atento y decir, ven Señor Jesús. Puedo orar el Padre Nuestro y decir, venga tu reino hoy. Porque el Señor puede venir por nosotros hoy. Así que esa es la postura que yo sostengo, Gaviota, pero quiero que entiendas que la discusión no está en el arrebatamiento mismo, sino en el tiempo en el que va a suceder. Gracias, Gaviota, por tu pregunta. Merry dice amén. Alex Chicoma Silva dice, eso mismo lo dijo Calvino en un comentario. Un abrazo, Alex, gracias. Ada Sánchez dice, buenos días, hermano. Se habla de las 7 trompetas y empezó, gracias, bendiciones. Gracias, Ada. La respuesta es no, porque vemos varios elementos, Ada, que tienen que suceder antes del juicio de las 7 trompetas. En el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, vemos el desarrollo de lo que se conoce como el día del Señor. Esto también se puede traducir como el tiempo de la ira de Dios.
capítulo 6 de Apocalipsis. En este capítulo vemos cómo el Señor empieza a desenrollar, valga la redundancia, un rollo rompiendo 6 sellos. Cuando se rompen cada uno de estos sellos, va cayendo un juicio sobre la tierra. Es un periodo de ira. Por lo tanto, cuando vemos los primeros sellos, no encontramos nada de eso todavía sucediendo acá en la tierra. Ahora, si la postura que yo sostengo es la correcta, otra forma de la cual tú puedes saber de que no ha empezado nada de esto es porque nosotros, los cristianos, seguimos aquí. Cuando nosotros ya no estemos, ya está pronto a suceder ese tiempo. Así que esa sería la respuesta que te puedo dar, Ada. Si tú eres alguien que consideras que nosotros sí vamos a pasar por ese tiempo, yo te diría, aún no lo estamos, porque no tenemos nada de los elementos de los primeros 6 sellos ocurriendo en este momento. Te animaría a leer Apocalipsis capítulo 6 para que veas cuál es el primer sello, que es el jinete montado en un caballo blanco. Eso significa que va a haber una paz mundial, y esa paz mundial va a ser parte del juicio de Dios. Eso es algo bien interesante. Algunos piensan que es el anticristo el que va a formar esa paz, otros discuten ese tema, pero va a haber un tiempo de paz muy grande en la tierra como parte del juicio de Dios, como la calma antes de la tormenta. O sea, el ser humano quiere paz sin Dios, Dios les va a decir, ok, han querido paz sin mí, les voy a mostrar cómo es una paz sin mí. Y les va a dar al mundo una paz. Luego viene el jinete montado en un caballo rojo, que ya es la guerra. Esa paz va a ser una paz momentaria, ficticia, en verdad, porque sin Cristo no hay paz, Él es el príncipe de paz, y luego va a empezar toda la destrucción. Por lo tanto, no vemos nada de eso todavía, Ada, sucediendo el día de hoy. Así que podemos estar seguros que si ni siquiera los sellos han pasado, menos las trompetas. Gracias, Ada, por tu pregunta. Bueno, me tengo que despedir. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Si quieren darse una vuelta por aquí, por este canal, hoy en la tarde, los invito a las 5 de la tarde, hora Perú, si quieren acompañarme un ratito, para poder responder preguntas que ustedes puedan tener, o quizás preguntas que han querido dejarme o ya me dejaron y no las he podido contestar. Las puedo contestar hoy a las 5 de la tarde, hora Perú, en este mismo canal. Así que están cordialmente invitados. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok y yo les mando el link de invitación a la comunidad de WhatsApp. Así que solamente tienen que escribirme y yo les mando el link de invitación. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos con algunos en la tarde y con otros ya hasta el lunes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.